Escuché el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Pensé que era a mi papá que se había levantado para ir al baño, pero no lo escuché salir, por lo que creí que solo había abierto un poco la puerta para dejar entrar más aire. Así que no presté tanta atención, no abrí los ojos y seguí tratando de dormir. Pero justamente en ese momento, escuché la risa burlesca de una niña pequeña. En aquel entonces tenía apenas 11 años de edad, y es algo que desde la fecha me ha hecho creer que a la par de lo que vemos, existe un mundo espiritual. Un mundo que está más cerca de nosotros de lo que creemos, y es apenas una línea muy frágil y delgada la que nos separa de él. Pienso que esta barrera es tan débil, que a veces suceden cosas y situaciones como la que les voy a contar a continuación. Esto sucedió en el ya lejano año 1990, y no he vuelto a experimentar algo tan macabro desde ese día. En ese entonces, vivíamos en un rancho que mis padres cuidaban. Ellos eran los encargados de trabajarlo, de alimentar a los animales y de darle mantenimiento a todo lo que fuera necesario, vehículos, construcciones y todo el equipo existente. El rancho estaba muy lejos de cualquier pueblo, y no teníamos electricidad. Para iluminarnos una vez que se ocultaba el sol, utilizábamos veladoras y otros artefactos hechos con envases de vidrio, mechas de mezclilla y diésel. Y únicamente para salir a dar los rondines en la madrugada para vigilar el rancho, era que utilizábamos lámparas con baterías. En ese tiempo, mi familia estaba conformada por mis padres, un hermano que es un poco más grande, mis 2 hermanas pequeñas y yo. La casita en la que vivíamos únicamente se conformaba por 2 cuartos, en uno era el dormitorio y el otro era la cocina. Estaban uno a cada lado, separados por un pequeño pasillo. El baño quedaba afuera de estos, y teníamos que salir y caminar unos cuantos pasos para poder llegar hasta él. Aquella noche en la que sucedió esta terrible experiencia, era verano. Mi hermano y yo teníamos mucho calor, por lo que decidimos dormir afuera de los cuartos, en el corredor. Este estaba protegido únicamente por una puerta de malla ciclónica, la cual evitaba que los perros ingresaran a la pequeña casa. Hicimos un tendido con cartones abajo, y encima extendimos varias cobijas para no estar acostados directamente sobre el suelo. Era la primera vez que dormíamos afuera. Esa noche en especial, el calor era insoportable, pero mis padres y mis hermanas pequeñas se quedaron dentro. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté porque necesitaba ir a orinar. Abrí la puerta de malla y salí de la casa. Sentí muy a gusto el aire viniendo de todas partes, y la luna iluminaba todo con claridad. Era la única fuente de luz que teníamos allá afuera. Después de hacer mis necesidades, regresé al corredor y me acosté nuevamente. Estaba boca arriba con los ojos cerrados, disfrutando de la fresca corriente de aire que entraba por la puerta. De pronto, escuché el sonido de la puerta del cuarto abriéndose lentamente. Pensé que era mi papá que se había levantado para ir al baño, pero no lo escuché salir, por lo que creí que solo había abierto un poco la puerta para dejar entrar más aire. Así que no presté tanta atención, no abrí los ojos y seguí tratando de dormir. Pero justamente en ese momento, escuché la risa burlesca de una niña pequeña, y aunque tengo hermanas menores, eso no se escuchó como ninguna de ellas. Confundido, abrí los ojos y volteé hacia la puerta del cuarto que solamente tenía como 20 centímetros de abertura, y entre toda aquella oscuridad, vi a una niña que se estaba asomando detrás de ella. Solo podía ver la mitad de su cara, que era su ojo izquierdo, la mitad de una sonrisa que dejaba ver sus dientes, y también parte de su cabello lacio. Y cuando se dio cuenta de que le estaba viendo, cerró la puerta y volvió a reírse. Pude escucharla claramente. Esa niña estaba jugando conmigo, mientras yo no sabía qué sentir o qué pensar. Sabía bien que esa niña no era ninguna de mis hermanas, pero no me cabía en la cabeza que podría ser otra cosa, ya que no teníamos visitas, no era alguna otra familiar o amiga de mis hermanas. Yo me quedé inmóvil, acostado, viéndose a la puerta y sorprendido por lo que estaba sucediendo. De pronto volví a escuchar el sonido de la puerta abriéndose, pero esta vez lo hizo completamente, y aquella niña se paró justo en el marco, dejándose ver claramente. Y ahí fue cuando sentí el miedo más intenso que he experimentado en toda mi vida, pues en ese momento comprobé que tenía razón, esa niña no era ninguna de mis hermanas, pero lo peor y más escalofriante de todo, es que ella estaba flotando a varios centímetros del suelo, justamente en la entrada. Mi corazón latió con fuerza al verla. Intenté encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Recuerdo claramente que era una niña pequeña, tal vez de unos 4 o 6 años, con cabello corto. Portaba un vestidito blanco.
Ella sabía muy bien que le estaba viendo fijamente y que me tenía muy aterrado. Lo sé porque volvió a soltar una sonrisa inquietante y se metió al cuarto, cerrando la puerta nuevamente. Luego volví a escuchar ese chirrido de la puerta al abrirse, y allí estaba de nuevo, parada en el umbral, y entonces repitió la misma acción, como si estuviera jugando conmigo. Su risa era inquietante, era extraña, en serio me causa escalofríos recordarla. Intenté tirar de la cobija para cubrirme completamente de pies a cabeza. Pero mi hermano la tenía enredada en su cuerpo y no pude cubrirme por completo, así que lo único que pude hacer fue acostarme boca abajo para no verla más. Deseando y esperando que desapareciera y pudiera volver a sentirme seguro, pero fue todo lo contrario. Escuché sus risas acercándose, y sentí que se colocó justo al lado de mí. Yo estaba aterrado, nunca me había sentido tan vulnerable, y ella hizo lo que nunca pensé que sucedería, se agachó, y a la misma vez que se reía, comenzó a picarme las costillas con sus dedos. Yo seguía boca abajo tapándome la cara con los brazos, y le gritaba que se fuera y que me dejara en paz, pero no lo hacía. Ella seguía carcajeándose y divirtiéndose conmigo. Lo extraño es que parecía que nadie podía escuchar mis gritos, ni siquiera mi hermano, que estaba dormido exactamente al lado mío. Finalmente, después de no sé cuántos segundos o minutos, desde el interior del cuarto mi padre preguntó qué me pasaba, y después se levantó y salió del cuarto con una lámpara en la mano. En ese mismo instante dejé de escuchar las risas de la niña, y me dejó en paz. Creo que fue en ese momento cuando desapareció, ya que no la volví a ver después de eso. Mi padre salió y me preguntó si estaba bien. Yo me levanté y entré corriendo al cuarto, estaba muy aterrado y casi al borde del llanto. Le conté todo lo que había pasado y creo que sí me creyó desde el primer instante, ya que me dijo que mejor me metiera a dormir con ellos de nuevo. Esa fue la primera y última noche que dormí afuera. Ya estando más tranquilo no me explicaba cómo es que la niña pudo abrir la puerta, siendo que siempre la dejábamos asegurada con un alambre para que mis hermanas no se fueran a salir en la noche al campo, y es que ella la abrió como si nada, y cuando mi padre se levantó a ver qué estaba pasando, él tuvo que quitar el alambre primero para abrir la puerta. Es una de las tantas cosas que no me explico cómo fue que sucedió, además de que mi hermano se despertó hasta la mañana siguiente, y no se dio cuenta de nada. Hasta el día de hoy, 33 años después, no sé quién pudo haber sido esa niña, pues por suerte fue la única vez que la vi. Cada que recuerdo esta experiencia no puedo evitar sentir escalofríos. Sin embargo, pensándolo bien, creo que esa pequeña no era mala, más bien era un alma errante y juguetona que esa noche decidió divertirse conmigo. Sin embargo, mientras ella reía, yo me estaba muriendo de miedo, como les comento esa. Fue la única vez que se me presentó, pero a partir de esa noche, no nos íbamos a dormir sin encender una veladora y rezar por su alma. Creo que eso ayudó para que no volviéramos a verla. Espero que mi historia les haya gustado, les agradezco por escucharme. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba, suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Era una tarde tranquila. El sol apenas comenzaba a ponerse detrás de las colinas, arrojando un cálido resplandor naranja sobre nuestro vecindario. Yo estaba en la cocina preparando la cena, mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo, Alejandro, acababa de regresar a casa de la universidad para pasar el fin de semana. Había una energía tranquila y reconfortante en la casa, el tipo de paz que trae la familiaridad. Alejandro había crecido tan rápido que parecía que fue ayer cuando me seguía por la casa haciéndome preguntas sobre la vida. Ahora, a los 21 años, ya no era el niño que recordaba, sino un joven fuerte y seguro de sí mismo, aunque a veces parecía un poco distante. La cena estaba lista, y lo llamé desde la sala de estar. Nos sentamos a la mesa y hablamos sobre sus clases, sus amigos, y lo mucho que extrañaba estar en casa. Noté que Alejandro me miraba de una manera diferente, algo en su mirada era más profunda, y por un momento me pregunté si simplemente era mi imaginación. Mientras cenábamos, nuestra conversación fluyó con naturalidad, pero hubo momentos en los que nuestras miradas se cruzaron más de lo habitual, haciéndome sentir algo difícil de describir. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer con frecuencia antes de que se fuera a la universidad.
La sala de estar se sentía especialmente acogedora esa noche, con una luz suave y los cojines cómodos creando el ambiente perfecto para relajarse. Mientras la película se reproducía, me encontré observando lo más de lo habitual, notando cómo había cambiado con los años. Ya no era el niño que había criado, sino un joven adulto. A mitad de la película, Alejandro se acercó más en el sofá. Al principio pensé que era un gesto inocente, pero la forma en que nuestras manos rozaron me sorprendió. No fue tanto el contacto como la carga emocional del momento, una sensación inesperada que me perturbó. Aparté mi mano rápidamente, incómoda con lo que había sentido. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Alejandro, con una voz suave y preocupada. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber exactamente cómo responder. Y sí, cariño, solo estoy cansada, le dije, intentando restarle importancia a lo que había sucedido. Sabía que algo había cambiado, pero no quería profundizar en ello. La noche había tomado un giro extraño y confuso. Me levanté, alegando que necesitaba descansar, pero mientras me alejaba, la sensación de que algo había cambiado seguía conmigo. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente no paraba de correr. Sabía que debía mantener mi distancia, que cualquier sensación extraña que hubiera surgido debía disiparse por el bien de ambos. Al día siguiente, me desperté con esa misma inquietud, tratando de convencerme de que todo había sido una confusión y de que mi rol como madre debía prevalecer por encima de cualquier malentendido. Esa mañana, al bajar las escaleras, vi a Alejandro sentado en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano. Me saludó con una sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Tal vez realmente no había sido nada más que un momento extraño que solo yo había percibido. Decidí sacar de mi mente cualquier pensamiento incómodo, al menos por ahora. Buenos días, dije, esforzándome por sonreír y sonar lo más natural posible. Buenos días, mamá, respondió él con su tono calmado de siempre. Estaba pensando en ir a caminar más tarde. ¿Te gustaría unirte? No habíamos hecho algo así juntos en mucho tiempo. Dudé, recordando lo incómoda que me había sentido la noche anterior. Pero luego me recordé que no había nada de malo en que una madre y su hijo pasaran tiempo juntos. Claro, respondí, suena bien. Más tarde, esa tarde manejamos hasta un sendero cercano, un lugar que solíamos visitar cuando Alejandro era pequeño. El aire era fresco y el cielo de un azul radiante, lo que hizo que todo se sintiera normal por un momento. Caminamos lado a lado, hablando de recuerdos antiguos, sus planes para el futuro, cosas triviales. Me encontré riendo, más relajada, pensando que tal vez había exagerado con mis pensamientos la noche anterior. Sin embargo, a medida que avanzábamos por el sendero, algunos silencios entre nuestras conversaciones se sentían más pesados de lo habitual. Al llegar a un claro con una vista impresionante del valle, Alejandro se detuvo y se giró hacia mí. «Y siempre has estado ahí para mí, mamá», dijo con una voz suave, pero seria. La vulnerabilidad en su tono me tomó por sorpresa, haciendo que mi corazón se encogiera un poco. Traté de alivianar el ambiente sonriendo. «No te preocupes, no pienso irme a ningún lado», bromeé. Sin embargo, él no rió. En su lugar, se acercó un poco más, y con una mirada intensa, continuó. «No, en serio, has sido más que solo mi mamá, has sido todo para mí». Sus palabras me dejaron sin respuesta. La atmósfera se llenó de una sensación incómoda que no estaba lista para enfrentar. Busqué en su rostro una señal de que simplemente estaba siendo sentimental, pero había algo en su mirada que me inquietaba. «Alejandro», murmuré, con la voz apenas audible, «sabes cuánto te quiero, ¿verdad?». «Por supuesto», respondió acercándose un poco más. «Te quiero más de lo que te imaginas». Mi mente me gritaba que retrocediera, que creara algo de distancia, pero mi cuerpo se sentía paralizado. «Creo que deberíamos regresar», dije, notando que mi voz temblaba. «Está empezando a oscurecer». Justo cuando iba a darme la vuelta, él extendió la mano para tomar la mía. El gesto, aunque inocente, hizo que algo en mí se agitara. «Mamá», susurró, su voz cargada de una emoción que no podía identificar, «he estado sintiendo algo, algo que no debería. Y creo que tú también lo has notado». El pánico se apoderó de mí, solté su mano y di un paso atrás, con el corazón latiendo aceleradamente. «Alejandro, por favor, detente», le dije con la voz entrecortada. «Estás confundido, no puedes sentir eso».
Me miró con una expresión que mezclaba dolor y desconcierto. No estoy confundido, mamá, sé lo que siento. Negué con la cabeza, intentando controlar el torbellino de emociones. Esto no está bien, susurré. Eres mi hijo. No podemos seguir por este camino. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado dolorosas para decirlas en voz alta. Alejandro respiró hondo, y en su rostro pude ver una tormenta de emociones que me dejaba aún más desorientada. Sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento, y creo que tú tampoco puedes. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Todo esto me parecía irreal, como una situación que no podía estar ocurriendo. Necesitaba detener esta conversación, antes de que se nos escapara de las manos, antes de que hiciéramos algo de lo que nos arrepintiéramos. Soy tu madre, dije con la voz quebrada. Te amo, pero no de esa manera. No podemos continuar así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Pude ver el dolor en sus ojos, como sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Asintió lentamente, mirando al suelo con una expresión de vergüenza. Lo siento, susurró. No quería hacerte sentir incómoda. Respiré hondo, intentando calmar la confusión y el torbellino de emociones que me abrumaban. Está bien, dije suavemente, aunque no estaba segura de que lo fuera. Vamos a casa. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Ninguno de los dos habló, y el peso de lo ocurrido se sentía más fuerte con cada segundo. Mantuve la vista en la carretera, mientras mi mente seguía girando, intentando procesar lo que acababa de suceder. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación parecía estar patas arriba. Cuando llegamos a casa, Alejandro murmuró algo sobre ir a su habitación. Lo dejé ir sin decir nada. Me desplomé en el sofá, temblando por todas las emociones que había estado conteniendo desde ese momento. No sabía cómo darle sentido a lo que había ocurrido. Él era mi hijo, mi pequeño, pero ya no era un niño. Nuestra relación había tomado una complejidad que ninguno de los dos esperaba. Quería creer que lo que sentía era solo una fase pasajera, algo que desaparecería con el tiempo, pero la seriedad en sus ojos me decía lo contrario. Me sentí culpable, como si en algún punto hubiera cometido un error. Tal vez había sido demasiado cercana, demasiado protectora a lo largo de los años. Pero eso no podía estar mal, ¿no? Las madres deben amar a sus hijos, cuidar de ellos, estar presentes. Eso es lo que había hecho. Sin embargo, ahora todo parecía manchado por una tensión que no podía ignorar, y no sabía cómo solucionarlo. Pasé el resto del día ocupándome en tareas mundanas, intentando distraerme de la confusión que me invadía. Cuando la noche cayó, estaba agotada emocionalmente. No quería enfrentar lo que había pasado, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Alejandro y yo no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa noche, después de dar vueltas en la cama durante horas, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón se hundió. Sabía que era él. Mamá, ¿puedo entrar? La voz de Alejandro era suave, casi vacilante. Dudé. Mi mente me gritaba que le dijera que no, que pusiera algo de distancia entre nosotros, pero también sabía que no podíamos seguir evitando el tema. Teníamos que enfrentarlo, por difícil que fuera. Entra, dije en voz baja, sentándome en la cama y tirando de las sábanas alrededor de mí, como si pudieran protegerme de la tormenta emocional que sabía que estaba a punto de desatarse. Alejandro entró, con una expresión de conflicto e inseguridad, reflejando cómo me sentía yo por dentro. Se quedó de pie en la puerta por un momento, como si no supiera cómo actuar. Finalmente, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo cierta distancia. Lo siento, dijo, su voz llena de arrepentimiento. No debía haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó. Asentí lentamente, buscando las palabras adecuadas. Sé que esto es confuso, dije, pero lo que ocurrió antes no puede volver a suceder, Alejandro. Debemos tener cuidado. Así no es como deberían ser las cosas. Lo sé, susurró, con la mirada baja, pero es tan difícil. Mamá, no sé por qué me siento así. He tratado de alejar estos pensamientos. Pero siempre regresan. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, provocando una tristeza profunda, no solo por él, sino por ambos.
Esta no era una situación en la que me hubiera imaginado estar, pero aquí estábamos, atrapados en una maraña de emociones, que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. Soy tu madre, repetí, mi voz suave pero firme. Eso es lo único que puedo ser, lo sabes, ¿verdad? Alejandro me miró, con los ojos llenos de dolor, pero asintió lentamente. Lo sé, dijo en voz baja, solo no quiero perderte. No me vas a perder, le aseguré. Pero necesitamos establecer límites. Este es un territorio peligroso. Por un momento, el silencio llenó la habitación. La tensión que había existido durante el día aún persistía, pero también había un entendimiento tácito de que las cosas no podían continuar de la misma manera. Ambos lo sabíamos, aunque ninguno quería admitirlo del todo. Quizás sea mejor que vuelvas a la escuela mañana, sugerí con suavidad. Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para aclarar nuestras cabezas. Alejandro asintió despacio, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. Sí, tal vez tengas razón, murmuró. A la mañana siguiente, lo observé mientras empacaba sus cosas. El aire entre nosotros estaba cargado de emociones no resueltas. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude obligarme a hacerlo después de todo lo que había sucedido. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió más vacía de lo que había estado en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, al poner algo de distancia entre nosotros, pero eso no lo hacía más fácil. La relación entre madre e hijo se supone que es simple, pura, pero la nuestra se había transformado en algo mucho más complejo, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina, pero nada se sentía igual. La casa estaba demasiado tranquila sin Alejandro, y me descubrí pensando en él, más de lo que debería. Quería creer que la distancia nos ayudaría, que nos daría el espacio necesario para ordenar nuestros sentimientos, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no se podía deshacer, y ya no estaba segura de lo que nos deparaba el futuro. El viaje en taxi que nunca olvidaré. Hace 20 años, me ganaba la vida conduciendo un taxi. Una vez llegué a la mitad de la noche para recoger a una persona en un edificio que estaba muy a oscuras, salvo por una única luz en una ventana de la planta baja. En estas circunstancias, muchos conductores se limitaban a tocar el claxon una o dos veces, esperar un minuto y luego marcharse. Pero había visto demasiada gente empobrecida que dependía de los taxis como único medio de transporte. A menos que la situación oliera a peligro, siempre me dirigía a la puerta. Este pasajero podría ser alguien que necesitara mi ayuda. Razoné para mis adentros. Así es que me dirigí a la puerta y llamé. Un momento respondió una voz frágil y anciana. Pude oír cómo arrastraban algo por el suelo. Tras una larga pausa, la puerta se abrió. Una mujer pequeña, de unos 80 años, estaba ante mí. Llevaba un vestido estampado y un sombrero tipo pastillero con un velo prendido, como alguien salido de una película de los años 40. A su lado, había una pequeña maleta de nylon. El apartamento parecía como si nadie hubiera vivido en él durante años. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes, ni cachivaches ni utensilios en las encimeras. En un rincón había una caja de cartón llena de fotos y cristalería. «¿Me podrías llevar mi maleta hasta el coche?», dijo. Llevé la maleta al taxi y luego volví para ayudar a la mujer. Me cogió del brazo y caminamos lentamente hacia la acera. No dejaba de agradecerme mi amabilidad. «No es nada», le dije. «Solo intento tratar a mis pasajeros como me gustaría que me trataran a mí o a mi madre». «Eres un buen chico», dijo. Cuando entramos en el taxi, me dio una dirección y preguntó: «¿Podrías conducir por el centro de la ciudad?». «No es el camino más corto», respondí rápidamente. «No me importa», dijo ella. «No tengo prisa. Voy de camino a un hospicio». Miré por el espejo retrovisor. Le brillaban los ojos. «No me queda ninguna familia», continuó. «El médico dice que ya no me queda mucho tiempo». Me acerqué en silencio y cerré el contador.
¿Qué ruta quiere que tome?, pregunté. Durante las 2 horas siguientes, condujimos por la ciudad. Me enseñó el edificio donde trabajó como ascensorista. Atravesamos el barrio donde ella y su marido habían vivido cuando eran recién casados. Me hizo parar delante de un almacén de muebles que, antes, había sido un salón de baile al que ella había ido a bailar de niña. A veces me pedía que redujera la velocidad frente a algún edificio o una esquina en particular. Y se quedaba mirando la oscuridad, sin decir nada. Cuando el primer atisbo de sol se perfilaba en el horizonte, decía de repente: estoy cansada. Vámonos ya. Condujimos en silencio hasta la dirección que me había dado. Era un edificio bajo, como una pequeña casa de convalecencia, con un camino de entrada que pasaba bajo un pórtico. 2 enfermeros salieron al taxi en cuanto nos detuvimos. Estaban solícitos y atentos, vigilando todos sus movimientos. Debían estar esperándola. Abrí el maletero y llevé la pequeña maleta a la puerta. La mujer ya estaba sentada en una silla de ruedas. ¿Cuánto te debo?, preguntó, metiendo la mano en el bolso. Nada, le dije. Tienes que ganarte la vida, respondió ella. Hay otros pasajeros. Casi sin pensarlo, me agaché y le di un abrazo. Ella se aferró a mí con fuerza. Has dado a una anciana un pequeño momento de alegría, dijo. Gracias. Le apreté la mano y luego me adentré en la tenue luz de la mañana. Detrás de mí se cerró una puerta. Era el sonido del cierre de una vida. No recogí más pasajeros esa noche. Simplemente conduje sin rumbo, perdido en mis pensamientos. Durante el resto de aquel día apenas pude hablar. ¿Y si a aquella mujer le hubiera tocado un conductor enfadado? ¿O uno impaciente por terminar su turno? ¿Y si me hubiera negado a tomar la carrera? ¿O si hubiera tocado el claxon una vez y luego me hubiera marchado? Haciendo un rápido repaso, no creo que haya hecho nada más importante en mi vida. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas giran en torno a grandes momentos. Pero los grandes momentos a menudo nos pillan desprevenidos, envueltos en lo que otros pueden considerar una pequeñez. Primera de Pedro 5.5. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Soy de Dios.